Entonces, ¿qué nos interesa hablar el día de hoy? De dos cosas importantes, dos objetos importantes con los cuales cerraríamos el estudio de las cónicas, serían la elipse. Pasaríamos a estudiar un caso particular que es la circunferencia y posteriormente miramos la hipérbola, no tanto como en su deducción, sino en su forma y las características pues, principales que pueden tener cada una de ellas. Listo, entonces, la elipse. La elipse es el lugar geométrico de un punto en el plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, esos puntos fijos son llamados focos, es constante. Entonces, voy a trasladar esta definición, la voy a trasladar a la pizarra para poder escribir, para poderla, digamos, trabajar y hacer una deducción mucho más cómoda. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Y buscaremos la forma de hacer un par de problemas generales en cuanto a de la elipse y ojalá nos alcance el tiempo para trabajar de la hipérbola también. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de un punto del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para empezar es, pues en el plano cartesiano vamos a ubicar la elipse, pero así como nosotros hicimos con la parábola, vamos a utilizar el origen de coordenadas como el punto de partida, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar la elipse de tal forma de que nos permita obtener una ecuación general cuando el centro está en el origen, pero más adelante, cuando obtengamos la deducción de la ecuación, lo que hacemos es trasladarla para encontrar la ecuación general. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en el plano cartesiano, voy a considerar una elipse. Voy a ver si de pronto con estas formas las puedo obtener mucho más fácil. Sí, parece que sí. Ahí tengo una elipse. Y en este caso observen que la elipse, su forma o su abertura se va a dar en el eje X. Entonces aquí tengo el eje X, el eje Y. Entonces resulta que este eje que es el más largo, ¿sí? Ustedes aquí lo pueden evidenciar, es lo que ustedes van a llamar el eje mayor. Y el otro eje que pasa por la mitad es el eje menor. Pilas porque estos conceptos no los vamos a llevar más adelante para el estudio de la hipérbola. Entonces, eh, la elipse, la elipse tiene unos puntos particulares. Como les mencionaba, aquí tenemos un vértice, voy a llamar este vértice A, tengo un vértice B, tengo un vértice C y tengo un vértice D. Esos cuatro vértices están determinados por unas coordenadas, ya vamos a ver de qué se trata, y al interior de la elipse hay unos puntos que son los que básicamente determinan la elipse como lugar geométrico llamado focos. Entonces, este es el foco 1 y este punto, vamos a llamarlo por acá, por aquí, el foco 2. ¿Listo? De la literatura y digamos de todo lo que se hace a través de las deducciones y las ecuaciones de este tipo de curvas, la distancia que separa el centro de la elipse, que en este caso está ubicado en el 0, 0, que es lo que justamente les estoy mencionando, al foco, esta distancia la vamos a llamar C. Recuerden que la parábola apenas había un foco. En este caso vamos a encontrar dos focos y esta distancia es de C unidades. Por tanto, las coordenadas de este punto, entendiendo que C es una cantidad positiva, entonces sería C, 0. Y el otro punto, el foco, va a tener coordenadas menos C, 0. Sí, estas son las coordenadas de los focos. Bueno, dice que la elipse es el lugar geométrico de un punto del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. ¿Qué es lo que significa eso entonces? Que si usted toma un punto cualquiera de la elipse, por ejemplo, yo puedo tomar este punto P, y ese punto P tiene coordenadas X, Y. Cuando usted calcula la distancia
de este punto al foco 1 y calcula la distancia del punto al foco 2, eso le va a dar un resultado. Digamos, suponga que le da 5 unidades. Pero si usted llegara a tomar, por ejemplo, otro punto, por ejemplo, por acá, este punto, Q, y calcula la distancia al foco 1 y calcula la distancia al foco 2 y suma esas dos distancias, el resultado tiene que ser la misma, el mismo resultado que le da cuando suma las dos distancias verdes, por decirlo así. Y si usted también toma, por ejemplo, otro punto por acá, no importa dónde esté ubicado, la distancia de ese punto al foco 1 y la distancia sumada con la distancia al foco 2 también le tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, allí, en el caso de la, de la elipse, esa es la condición que se debe cumplir para que se tenga muy en cuenta. Si yo, por ejemplo, me voy a GeoGebra, digamos como para hacer una verificación del caso, entonces yo voy a la elipse, pero fíjense que la elipse, vamos a ver qué me pide, dos focos y un punto de la elipse. Entonces, como yo voy a tomar, por ejemplo, inicialmente la elipse centrada en el origen, entonces yo voy a tomar dos puntos que van a ser los focos, voy a, por ejemplo, a colocarlo aquí en -3 y en 3, para ponerlo bien simétrico, y voy a colocar un punto por fuera, puede ser este, ese punto, no importa. De hecho, ese punto lo voy a dejar fijo, ahorita lo voy a dejar, y tomo dos puntos que son los focos, y luego lo que hago es, luego son, aquí pasa por el punto C. Entonces, este punto A y el punto B, el punto A y el punto B son los dos focos y el punto C es lo que yo aquí en las notas llamé punto P. Entonces, ¿qué es lo que uno debería verificar? Voy a dejar este punto, obviamente si yo muevo el punto, si yo muevo el punto, pues dependiendo del punto, así mismo va a ser lo que llaman la excentricidad de la elipse. Entonces yo voy a dejar este punto fijo, voy a dejar este punto fijo y voy a tomar otro punto, de hecho lo voy a ocultar para poder tomar otro punto sobre la elipse, ¿sí? Y resulta que este punto de la elipse, cuando yo le calculo la distancia eh, al foco 1 y calculo la distancia al foco 2, ¿sí? Entonces yo aquí vamos a ver si cómo me daría acá. Distancia igual, voy a colocar, esto es DA y DB, ¿no? DA más, no sé si me dé 496. Bueno, entonces, esta distancia de 4, no me da. Entonces aquí voy a colocar DA más DB, vamos a ver si me sale así, 8.02 aquí. Entonces, mire que yo aquí cuando coloco distancia, igual a D, asumo que eso es lo que está dando como resultado. Mire que cuando yo muevo el punto, la distancia no cambia. Es decir, obviamente esta distancia que ustedes están viendo aquí de 8.2 es una distancia, una longitud constante, ¿sí? Por más que yo esté moviendo el punto, siempre cuando ustedes sumen esas dos distancias, el resultado siempre va a ser 8.02, ¿sí? Obviamente si yo muevo el punto, pues la distancia va a cambiar porque la forma de la elipse, aquí por lo que está el punto fijo, va a cambiar. Entonces, pero no importa, acá lo que interesa es que cuando yo tengo este punto fijo, este punto, ¿sí? Y se mueve alrededor de la elipse, siempre la distancia es 10.7, pero mire lo que va a pasar acá. ¿Qué pasa si el vértice está ubicado acá? Lo que pasa es que aquí hay quiero mostrarles a ustedes una de las cosas que va a aparecer ahorita, una de las deducciones. Vamos a mirar acá. Miren que aquí el vértice que ustedes están viendo allí, el vértice que ustedes están viendo allí, este punto C es un punto que está sobre el eje, vamos a llamarle el eje mayor. Ese es el eje mayor. Necesito colocarlo en 3. Pero
se me va. Listo, voy a quitar ya esta distancia. Voy a quitar esta distancia. No, no la necesito las dos. Entonces, caramba, ¿por qué se me mueve? Ahí está. Entonces, esta distancia, 2,87, es que no se deja tampoco mover. Miren que cuando yo calculo, obviamente cuando usted mueve el punto sobre la, es que yo oculté fue el otro punto. ¿Dónde estás? Cuando yo muevo el punto, cuando yo muevo el punto C, se supone que debería estar oculto. Este punto C, ¿dónde está D? Ah, ya. Permítanme aquí, yo lo dejo fijo y lo oculto. Cuando yo tengo el punto D, miren que la distancia a los dos focos es la misma, ¿no? Ahí ustedes observan que cada vez que yo sumo esta distancia más esta distancia, la suma es de 10 unidades, 10, 10 siempre, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y fíjense lo que pasa acá. En particular este punto, ¿sí? De coordenadas 5,0, aquí lo voy a anotar, este punto de coordenadas 5,0, ¿sí? Es un punto sobre la elipse, entonces pues también tiene que cumplir la condición, que la suma de las distancias a los dos focos es constante. Entonces fíjense que la distancia de este punto al primer foco sumado con la distancia de este punto al otro foco tiene que ser la misma, es decir, tiene que ser 10. Pero ese 10 es justamente, para que lo observen muy bien, este eje que va desde este vértice a este otro vértice es lo que llaman el eje mayor y este es el eje menor, ¿sí? Entonces, en ese caso, permítanme un momentico. Entonces, como pueden ustedes observar, la distancia es 10. Esa distancia siempre va a ser igual al doble del eje mayor, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente. Entonces, por eso la suma de las distancias es constante. Cuando ustedes toman este punto y lo movilizan, la suma de las distancias a los dos puntos fijos llamados focos es constante. Resulta que esa constante es justamente el doble de la distancia, ¿sí? El doble de la distancia eh, del semieje mayor, es decir, del eje mayor, la longitud del eje mayor. La distancia que hay del centro del vértice al vértice del eje mayor, a uno de los vértices, es lo que ustedes van a etiquetar como A. Esta distancia también es A. Mientras que en el eje menor hay un semieje menor, que es semi en la mitad. Esta distancia la van a llamar B y esta otra distancia, pues es lo mismo, porque hay simetría allí. Entonces, para empezar a hacer la deducción de la fórmula de la elipse, pues hay que reconocer eso. Cuando se tiene el punto P, entonces fíjense lo que va a pasar. Llamamos a esta la distancia T1 y a esta distancia la distancia D2. ¿Qué dice la elipse? Dice el lugar geométrico de un punto tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos. Entonces, la distancia 1 sumado a la distancia 2 tiene que ser constante. Y como les acabo de mostrar, esta constante es justamente 2a. Entonces, distancia 1 más distancia 2 para cualquier punto sobre la elipse es igual a 2a. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular distancia 1 y distancia 2. Entonces, la distancia 1, que es la distancia del punto P al foco 1, será, empleando ya directamente la fórmula de distancia, ¿sí? Voy a escribirlo textualmente para que no se vayan a perder. Entonces, la distancia 1 es igual a la distancia que existe entre el punto P de coordenadas XY al foco de coordenadas menos C,0, ¿cierto? Y esta distancia es igual a ¿quién? A x2 menos x1, en este caso sería x más c elevado al cuadrado más
en este caso y2 menos y1, que sería y menos 0 al cuadrado, entonces sería y cuadrado. Que sería la distancia de 1. Y en el otro caso, la distancia de 2 será la distancia que hay entre el punto XY al punto o al otro foco de coordenadas C,0. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a, siguiendo el mismo procedimiento anterior, entonces quedaría x menos c al cuadrado más y elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí están las dos distancias. Y según lo que está presentando la definición, dice que la suma de las distancias es igual a una constante. La constante es igual a 2a. Por tanto, la raíz cuadrada de x más c elevado al cuadrado, perdón, sí, más y cuadrado, esa distancia 1 más la distancia 2, que sería x menos c elevado al cuadrado, es igual, perdón, más y cuadrado, se me pasa ese y cuadrado solo. Esa suma de esas dos distancias es igual a una constante y la constante es justamente 2 por a. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo con la parábola. ¿Listo? Entonces vayan reconociendo los elementos que hacen parte de esta introducción de la ecuación de la elipse. Entonces, como les había mencionado, para reiterar, la distancia aquí del centro de la elipse, perdón, a cualquiera de los vértices del eje mayor es A. Por tanto, este punto B tiene coordenadas A, 0 y el vértice A tiene coordenadas menos A, 0. Y en el caso de los vértices que están sobre el eje menor, entonces el punto C tiene coordenadas X vale 0, Y vale B, y en este caso el punto D tiene coordenadas, voy a quitar este Q que ya no va a ser parte de lo que necesito, entonces sería 0, menos B. ¿Listo? Ahí están los, digamos, los puntos que van a ser claves a la hora de encontrar la ecuación de la, o más bien de trazar la elipse. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, pues entonces debo empezar a hacer una deducción algo extensa sobre de la elipse, de la ecuación, eliminando esa raíz. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a tomar esta raíz y la voy a trasladar a la derecha, a restar. Entonces, cuando yo la paso a la derecha a restar, va a quedar raíz cuadrada de x más c elevado al cuadrado, más y al cuadrado, y esto va a ser igual a 2 por a, menos la raíz, que sería x menos c al cuadrado, más y elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahora lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado en ambos lados, y al elevar al cuadrado en ambos lados, voy a colocar aquí, para no tener que escribir otra línea, la raíz de la izquierda pues se va a eliminar, entonces va a quedar x más c al cuadrado, más y cuadrado, y en la parte derecha noten ustedes que aquí tienen un objeto menos otro objeto, ¿sí? Ahí están los dos objetos. Entonces resulta que yo debo aplicar el producto notable. Voy a anotarlo por aquí abajo que dice lo siguiente. Que si usted tiene la diferencia de dos objetos al cuadrado, eso será el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces yo voy a hacer eso mismo acá. Entonces el primero al cuadrado sería tomar todo el 2a y elevarlo al cuadrado. Le va a quedar 4a cuadrado menos dos veces el primero por todo el segundo, les va a dar ¿cuánto? 2 por 2a le va a dar 4a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, y más, falta más, el segundo al cuadrado que sería el b cuadrado. Pero resulta que el b es todo el término verde que es justamente la raíz cuadrada. Y si usted eleva esa raíz cuadrada al cuadrado, entonces le va a quedar solamente lo de adentro, que sería x menos c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, allí lo que voy a hacer es, voy a comenzar a hacer un proceso de simplificación, a ver qué me puede ir quedando. Entonces yo, de entrada, encuentro que este y cuadrado se puede cancelar con este y cuadrado, y voy a eliminar de nuevo este producto notable que está aquí a la izquierda y el producto notable que está aquí a la derecha, de la misma manera como lo resolví anteriormente.
Lo que pasa es que en este primer caso va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a 4a cuadrado menos 4a por la raíz cuadrada de x menos c elevado al cuadrado, más y al cuadrado, más, y aquí elimino de nuevo el producto notable, x a la 2 menos 2xc más c cuadrado, y me encuentro con que también hay términos que son semejantes, entonces puedo cancelar este x al cuadrado con este, puedo cancelar el c cuadrado con el c cuadrado de acá, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este término que está aquí, 2xc, lo voy a pasar a la derecha a restar, ¿sí? Y toda esta raíz que ustedes ven aquí, toda esta raíz, yo la voy a pasar, ese término lo voy a pasar a la izquierda a sumar. Entonces, como en la derecha está menos 4a por la raíz, pues cuando lo paso para la derecha va a quedar 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿quién? Miren que a la derecha también estaba el 4a cuadrado, sigue igual. Y este menos 2xc, que estoy señalando aquí de amarillo, como este 2xc que está sumando a la izquierda pasa a restar, entonces va a quedar menos 4xc, porque vuelve a ser menos 2xc menos otro 2xc, entonces va a quedar menos 4xc. Bueno, ahí voy simplificando de a poco. Resulta que ustedes pueden observar que a la izquierda y a la derecha hay un factor común 4. Entonces yo puedo aquí dividir entre 4 en ambos lados. Entonces va a quedar a raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado menos xc. Y ahorita este valor de a, que obviamente debe ser diferente de 0, aquí también tengo que colocar a diferente de 0, va a colocar a mayor que 0. Entonces voy a pasarlo a dividir, ¿y qué va quedando? Va quedando la raíz cuadrada de x menos c elevado al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado menos xc todo sobre a. Entonces, ahora voy a hacer una simplificación aquí sencilla. Voy a tomar este a y lo voy a distribuir con este primer término y con el segundo término, lo que llaman una resta homogénea. Entonces va a quedar x menos c al cuadrado más y cuadrado igual. Cuando usted coloca a cuadrado sobre a, pues le va a quedar solamente un a. Entonces voy a colocar, para no tener que escribir tanto acá, va a quedar a menos xc sobre a. Entonces ahí voy dándole forma a la ecuación. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Tengo que tomar esta raíz y también tengo que eliminarla. Entonces aquí, ¿qué hago? Elevar al cuadrado de nuevo. Entonces, al elevar al cuadrado, entonces, ¿qué me va quedando? La raíz desaparece, entonces va a quedar x menos c elevado al cuadrado más y al cuadrado igual a. Cuando usted eleva al cuadrado a la derecha, voy a escribirlo mejor. Aquí le va a quedar esto. Y ahorita lo que hago es eliminar de nuevo ese producto notable. Voy a eliminar de hecho los dos. Este de la izquierda y este de la derecha. Entonces, ¿cómo me va quedando la ecuación? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, más el y al cuadrado, ¿sí? Este y al cuadrado que está solo allí, igual. De la parte derecha va a quedar el primero al cuadrado, menos 2 veces, voy a escribirlo textualmente aquí, literalmente, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Voy a escribirlo así porque igual tengo que escribir otra línea ahora para simplificar. Aquí puedo cancelar este a con este a. Entonces me va quedando x a la 2 menos 2xc más c cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado
Miren que cuando cancelo este A con este A me queda menos 2xc de nuevo. Menos 2xc más, y cuando elimine este paréntesis, esta potencia, le va a quedar x a la 2, c a la 2, sobre a la 2. Cosas que se puedan cancelar allí, sí se pueden cancelar. Este menos 2xc con menos 2xc se puede cancelar. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar las x al cuadrado y las voy a pasar para un solo lado. Las x al cuadrado. Y entonces voy a dejar a la izquierda, voy a dejar y cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Y cuadrado más c cuadrado. mm, Y cuadrado más c cuadrado. Bueno, es irrelevante esto que estoy haciendo. Bueno, lo voy a escribir y cuadrado más c cuadrado. Y este x al cuadrado que está a la izquierda está sumando, lo voy a pasar a la derecha a restar. De hecho, voy a tomar este a cuadrado y lo voy a pasar a la izquierda a restar. Entonces voy a dejar c cuadrado menos a cuadrado igual a x al cuadrado, c cuadrado, sobre a cuadrado. Y recuerden que el x al cuadrado que está a la izquierda sumando lo paso a restar. Entonces, voy a tomar acá y cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado igual, y voy a hacer esta operación. Esta operación me va a dar esto por 1, le va a quedar lo mismo, menos a cuadrado por x al cuadrado sobre a cuadrado. ¿Me sirve de algo tener este a cuadrado allí? Vamos a ver. Claro que me va a servir. Y aquí voy a tener y cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado igual factor común x al cuadrado y me va a quedar c cuadrado menos a cuadrado sobre a cuadrado. Entonces, aquí cuando se saca el factor común, miren que aparece c cuadrado menos a cuadrado y c cuadrado menos a cuadrado aparece. ¿Sí? Aparece allí. Entonces, quiero que volvamos a la gráfica de arriba. No olviden c cuadrado menos a cuadrado. Bueno, cuando ustedes observan la gráfica de la elipse, recuerden que la suma de las distancias a dos puntos fijos es siempre la misma. Entonces, yo acá voy a tomar este color y digo, bueno, pues en particular este punto C, ¿es un punto de qué? Pues es un punto de la elipse. Entonces, pues ese punto también cumple la condición, ¿cierto? Que la distancia del punto al foco 2 más la distancia del punto al foco 1 es constante, ¿cierto? Entonces aquí, si yo llamo a este, voy a colocar acá un poco más esto que está acá. Aquí está. Eso que estoy haciendo, si ustedes observan el triángulo que resultó acá, este triángulo que resultó acá, no lo van a perder de vista. Resulta que se supone que la distancia 3 más la distancia 4, ¿cierto? Distancia 3 más la distancia 4 es igual a ¿qué? A constante, ¿cierto? Y la constante es 2a. Pero resulta que como este triángulo que yo tengo acá es un triángulo isósceles, ¿y por qué sea un triángulo isósceles? Por lo siguiente. Observen que este segmento mide lo mismo que este. Y además el eje Y es perpendicular. Entonces, bajo las condiciones o más bien propiedades de la geometría euclidiana, en ese triángulo rectángulo tenemos un segmento perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces, ese triángulo tiene que ser isósceles. Y si es isósceles, entonces esta longitud tiene que ser esta misma longitud. Es decir, que 2 veces de 1 o de 3 es igual a 2a. Por lo tanto, la distancia es igual a ¿quién? Distancia es igual. Bueno, digamos que aquí es igual a A. Entonces, lo que está pasando es que cualquiera de este lado o este lado mide A. A eso es lo que quiero llegar, ¿cierto? Mide A. Pero nosotros aquí tenemos, como este segmento mide B y es perpendicular, y sabemos que este pedacito que está acá mide C,
Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras en donde dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recuerden que yo estoy formando el triángulo isósceles en términos de ¿qué? Distancia al foco más distancia al foco, ¿sí? Y esto que hay aquí, desde aquí hasta acá, es 2 veces C. Ese es el triángulo isósceles que me permite básicamente deducir que esas dos distancias miden D. Entonces, por eso yo puedo utilizar este triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Y si despejo B cuadrado, el C pasa a restar y va a quedar A cuadrado menos C cuadrado igual a B cuadrado. Entonces, claro, miren que A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, esto que ustedes ven aquí, C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, Y cuadrado más B cuadrado es igual a X al cuadrado por B cuadrado sobre A cuadrado. Y este B cuadrado que está multiplicando a la derecha, yo lo paso a dividir. Entonces va a quedar Y cuadrado más B cuadrado. Entonces divido de una vez cada término entre aquí hay algo extraño, entre 1, entre B cuadrado. Permítame, aquí tengo que hacer una revisión de algo porque está muy extraño esto que estoy haciendo algo acá que no es correcto. Estoy haciendo algo aquí que no es correcto. Perdón porque creo que despejé mal. A cuadrado. No, aquí está el error. Ya lo encontré. Resulta que esto es 2C, ¿no? Aquí está el error. No es 2A, es 2C. Esta distancia es 2C, no es 2A. Porque es que el lado completo mide 2C. Si de aquí a este foco y de aquí a este foco cada una mide C, entonces todo el lado, la base del triángulo isósceles mide 2C. Entonces esto es 2C. Por lo tanto, esto mide, yo aquí tuve un lapsus, esto mide C. Entonces este lado, a ver, mm, a ver. No, si mide 2A, claro. Porque se supone que la distancia, la suma de las distancias a los focos es igual a 2 veces A. Sí, está bien. A ver qué pasa aquí. Entonces, esto mide 2A, entonces la distancia mide A. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A ver. Y yo acá tengo C cuadrado menos A cuadrado. Ah, es que estoy despejando mal. Estoy reemplazando mal. Todo está bien, sino que acá, miren lo que voy a hacer. Como yo tengo que reemplazar es C cuadrado, esto es menos B cuadrado realmente. Esto es menos B cuadrado. Esto es menos B cuadrado. Perdón, acá. Esto es menos B cuadrado. Porque yo tengo C cuadrado menos A cuadrado, no A cuadrado menos C cuadrado. Entonces, si yo multiplico aquí por menos 1, me va a quedar menos A cuadrado más C cuadrado igual a menos B cuadrado. Es decir, C cuadrado menos A cuadrado igual a menos B cuadrado. Eso es lo que yo voy a reemplazar acá. Entonces aquí me va a quedar menos B cuadrado y aquí también queda por menos B cuadrado. Entonces aquí, cuando paso a dividir, permítame, yo ya borro de nuevo todo esto. Cuando paso a dividir, va a quedar Y cuadrado sobre menos B cuadrado
menos b cuadrado sobre menos b cuadrado igual a x al cuadrado sobre a cuadrado. Este menos lo puedo simplificar con este menos. Entonces voy a tener menos y cuadrado sobre b cuadrado más 1, porque b cuadrado sobre b cuadrado 1, igual a x a la 2 sobre a la 2. Y este término menos y cuadrado sobre b cuadrado lo voy a pasar a la derecha a sumar. Entonces va a quedar 1 igual a x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Y esa es la ecuación. La ecuación de la elipse centrada en el origen, en donde el eje mayor mide 2a o el semieje mayor mide a. Miren que aquí tenemos el a cuadrado, que es parte de la longitud del semieje mayor, y el valor de b será, en este caso, porque hemos orientado en el eje X el eje focal, porque también le podemos llamar al eje focal. ¿Y por qué le podemos llamar el eje focal a este eje mayor? Porque es el eje que tiene los focos de la parábola, de la hipérbola. El eje que tiene los focos de la elipse. Estoy confundido con este poco de cónicas. Entonces, el eje focal también es el mismo eje mayor porque contiene los focos de la elipse. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. A nosotros tener la elipse en sentido eje X, tenemos dos focos. Ustedes aquí ven que tengo un foco de coordenadas C, 0, de coordenadas menos C, 0, vértice sobre el eje focal o eje mayor, menos A, 0, A, 0, y aquí 0, B, con eje menor, y 0, menos B. Noten ustedes, por ejemplo, que el valor de A es mayor que C, ¿no? Entonces A es mayor que C. A es mayor que C. Y la ecuación, entonces, en este caso, de la elipse sería x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Pero resulta que esta es la ecuación de la elipse cuando el centro está en el origen. Centro en el 0,0. Ahí está entonces la ecuación. Con la condición o la relación que encontramos acá, que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Y esta es la relación, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, es la relación entre los elementos que son básicamente los que determinan la forma de la elipse. Entonces, en este caso, pues aquí ya se tiene la ecuación canónica, lo que llama la ecuación canónica. ¿Y qué pasaría entonces, por ejemplo, si la elipse estuviera centrada en h, k? Pues aquí sería básicamente lo mismo que hicimos con la parábola. La ecuación sería ¿cuál? Sería x menos h al cuadrado sobre a la 2 más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Este es con centro en h, k, sin olvidar la relación a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Porque dentro de los problemas que se pueden proponer en este tipo en este tema, pues con las elipses, es que ustedes encuentren las coordenadas del foco, por ejemplo, de la elipse, o encuentren la longitud del eje mayor, o le dan, por ejemplo, las coordenadas de los focos, y tienen que encontrar las coordenadas del eje mayor o del eje menor, en fin. Aquí hay, digamos, algunos
algunas, pues, problemas que se pueden obtener o resolver a partir de esa ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos las ecuaciones, bueno, la ecuación, porque es única realmente, solamente que el azul es cuando la elipse está centrada en el origen, pero realmente es lo mismo. ¿Listo? Bueno, y para terminar, digamos, ojo porque aquí solamente estoy mostrando lo que corresponde a la ecuación. No estoy hablando de otra cosa, sino de la deducción de la ecuación. Luego se le va a dar manejo a la ecuación con algún tipo de problema. Bueno, eh, y para terminar, hay que mirar algo que se conoce, es una propiedad, yo le llamo una propiedad cualitativa o algo que se puede ver, aunque puede ser de ambas naturaleza, y es lo que llaman la excentricidad de la elipse. La excentricidad, representada con la letra E, se calcula tomando el valor de C y dividiéndolo entre A. ¿Sí? Esa es la manera, esa es la fórmula que ustedes encuentran para encontrar, para hallar la excentricidad. La excentricidad es algo así como que está relacionada con la curvatura o la curvatura de la elipse. Qué tan elongada, qué tan estirada podría ser, llamémoslo así. Nosotros habíamos visto que, y claro, si usted quiere calcular la excentricidad de una elipse, pues tiene que tener el valor numérico de C y el valor numérico de A. Pero de la excentricidad me interesa algo en particular. Un caso, antes de trabajar el caso particular, recordemos que de la ecuación que encontramos o la relación entre A, B y C, sabemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esa es la ecuación que relaciona A, B, C. También tenemos que C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Entonces, el valor de C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, claro, si yo quisiera calcular la excentricidad, mire que la excentricidad se puede calcular como C sobre A o sencillamente raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado sobre A, entendiendo pues que A es diferente, es positivo. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Miren lo que pasa acá. Cuando ustedes tienen elipse, cuando ustedes tienen la elipse, estamos hablando de una elipse, algo así, ¿cierto? Bueno, de pronto voy a utilizar el recurso que tengo acá para no quedar tan mal con la gráfica. Esa es la elipse, ¿cierto? Y habíamos dicho que el valor de A es este de acá y este es el valor de B. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si A es igual a B? Si el valor de A es el mismo B. Entonces, si el valor de A es el mismo B, entonces, ¿qué se está obteniendo? Bueno, obviamente mi gráfica no va a ayudar mucho, pero si A es igual a B, entonces evidentemente una circunferencia, claro, A cuadrado menos B cuadrado, pues lo que está dentro de la raíz de la excentricidad pues va a ser cero. Entonces, si A es igual a B, aquí viene el caso particular, la excentricidad sería igual a raíz de cero sobre A, que sería igual a cero. Entonces, ese caso particular, si yo voy y traigo esta ecuación, la de la elipse, porque estoy tratando es la elipse, ¿no? Y estoy calculando la excentricidad de una elipse cuando A mide lo mismo que B. Entonces, claro, yo traigo la ecuación que es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1.
Y como he dicho que el valor de A es el mismo B, entonces, claro, si A es igual a B, pues en el mismo número, pues yo lo voy a llamar R, ¿cierto? Entonces yo reemplazo el A y el B por el R, entonces va a quedar X menos H al cuadrado sobre R cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre R cuadrado igual a 1, y como esto es una suma homogénea, yo puedo colocar el mismo denominador, entonces va a quedar X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, todo esto sobre R cuadrado igual a 1, y luego el R que está dividiendo lo paso a multiplicar, entonces va a quedar X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, claro, esto que está aquí es una circunferencia con centro en H, K y radio R. Entonces, efectivamente, el valor de A vale lo mismo que B. Si yo quito todos estos garabatos de acá, permítame lo quito, puedo quitarlo de acá, me interesa solamente la elipse. Miren que este valor de A, bueno, porque quité el punto, voy a ponerlo ya móvil. Miren que el valor de A, aquí está. Mire que si el valor de A es igual al mismo B, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo lo logro colocar? A igual a B. El C vale 0. Claro, obviamente el C vale 0. Entonces ahí aparece la circunferencia. Un momentico, ahí está. Claro, como A y B es lo mismo, como A y B valen lo mismo, como A y B valen lo mismo, entonces el C vale 0. Y si el C vale 0, entonces el C está ubicado en el origen. Entonces fíjense que en este caso el eje mayor y el eje menor miden lo mismo. Entonces por eso se convierte en unas circunferencias. Entonces, claro, al ustedes probablemente ya tener experiencia en el manejo de circunferencia o al aprender a trabajar la elipse, pues automáticamente aprenden a trabajar lo que es la circunferencia, completar cuadrados, así como lo hicimos en clase anterior con la parábola, completar cuadrados para poder estudiar, digamos, ese tipo de curvas. Ustedes ahí pueden ver en mi canal, pueden ver seguramente algunos problemas en la lista de reproducción que titula Geometría. Hay unos problemas que muestra la forma como se completan cuadrados para encontrar las coordenadas del centro de una elipse. Ahí ustedes pueden verlo. Sin embargo, como se trata de poderle dar manejo en este mismo encuentro, entonces vamos a encontrar, vamos a trabajar una ecuación. Voy directamente al problema más que puede generar mayor problema, que es aquel en donde hay que completar cuadrados para saber si es una elipse o no. ¿Sí? Entonces, por eso voy directamente al problema como tal. Voy a un problema de alto, digamos, como más fuerte, para no colocar un problema muy sencillo. Y es el siguiente. Eh, un ejemplo. Y después de este ejemplo pasamos a trabajar la hipérbola, que tiene un manejo muy parecido al de la elipse. Entonces ustedes ya tienen un terreno abarcado acá y esa es justamente la meta del día de hoy. ¿El ejemplo en qué consiste? A mí me están dando, bueno, digamos que dos ejemplos, como para ponerlo así más rápido. Yo le estoy colocando a usted, por ejemplo, la ecuación x menos 5 al cuadrado sobre 3 más y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, cuando usted ve la ecuación, usted automáticamente tiene que caer en la cuenta que esa ecuación es la de una elipse. ¿Por qué? Primero porque está separado por un signo suma. Eso es de las cosas que ustedes tienen que entrar a revisar, porque cuando se trabaje la hipérbola va a ser con una diferencia.
Entonces allí se dan cuenta ustedes que es una elipse. Lo otro, recuerden que el h siempre está acompañado se asocia con la x. Entonces, en este caso, la ecuación en este caso es x menos h, pero quiero que antes de encontrar el centro, identifiquen que uno de los denominadores es mayor. Entonces yo les había mencionado que cuando se obtiene la elipse, el eje mayor es el que ha sido nombrado como A. Yo aquí hice la deducción asumiendo que el eje X contiene al eje mayor. Entonces por eso el A cuadrado quedó debajo de la X. Si observan, en la deducción, el A cuadrado queda debajo de la X. ¿Sí ven? Este es el del eje mayor. Pero es que las elipses también pueden estar así. Pueden estar orientadas en sentido el eje Y, así, o pueden estar así. Claro, entonces, en este caso, al ustedes observar la gráfica, la ecuación, como el valor mayor se encuentra bajo de la Y, entonces este es el que hace el papel de A cuadrado. Es decir, la parábola, la elipse, perdón, es así. Claro que no está centrada obviamente en el origen, ¿no? Entonces, ella es así. Entonces significa que el valor de A cuadrado es ¿quién? Es 9 y el valor de B cuadrado es igual a ¿quién? A 3. ¿Por qué? Porque en el caso en este caso, en este caso, eh, la ecuación, ¿cuál sería? Si yo escribo la ecuación, quedaría como x menos h sobre b cuadrado, porque es el menor valor, porque el b siempre está asociado con el eje menor, más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Sí ven? Ahí lo importante es que el h siempre está con la x. Entonces, el a cuadrado es 9, por lo tanto el a vale 3. Y si el b cuadrado vale 3, entonces el b vale raíz de 3. Y según eso, entonces, el, el centro de la elipse, ¿cuál sería? El centro tiene coordenadas h, k. Recuerden que las ecuaciones canónicas es x menos el h y el y menos el k. Entonces, en este caso, el h sería 5 y el k sería menos 1. Porque como aquí tengo y más 1, recuerden que el y más 1 se puede ver como y menos 1 para que se convierta en y más 1. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a la ecuación, 5, menos 1 sería algo así, por un acercamiento, no estoy haciendo preciso, 1, 2, 3, 4, 5. 5, menos 1, el centro estaría por acá y estaría más o menos así ubicada en esta dirección. Bueno, mi gráfica no, mi pulso no ayuda mucho, algo así. Peor todavía, algo así. Y claro, el valor de A es 3, significa, bueno, aquí se puede hacer sin problema. Como A vale 3, A es la longitud del eje mayor. Entonces, si aquí está 1, 2, y entonces aquí en 2, si este es 1 y este es 2, entonces de acá a acá mide 3, y de menos 1 a menos 4 sería el otro, el eje, ¿no? Algo así. Y el eje menor, el semieje menor mide raíz de 3. Y si voy a una calculadora y calculo raíz cuadrada de 3, es aproximadamente 1,7. Entonces, más o menos, desde acá hasta acá sería 1,7 y de acá hasta acá sería 1,7 y sería más o menos así.
Insisto, no soy especialista en el pulso bajo estos recursos digitales, pero si ustedes quieren verla mejor, pues ya pueden hacer la gráfica en GeoGebra. Y ya los focos ustedes los van a encontrar como. Ustedes saben la relación a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces c cuadrado es igual al valor de a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Entonces c cuadrado es igual, el valor de a cuadrado es 9 menos el valor de b cuadrado que es 3. Entonces c cuadrado es igual a 6. Por lo tanto, c de raíz de 6. Significa que desde el centro hasta arriba, a una distancia de raíz de 6 unidades, está el primer foco. Ya las coordenadas ustedes las pueden encontrar después. Y desde aquí, más o menos hasta acá, a raíz de 6 unidades, está el otro foco. Este es el foco 2. Aquí está foco 1, foco 2. Y ahí están los elementos que ustedes pueden identificar de la elipse. Ese es un problema que se pueden encontrar en el camino. Y el otro problema que ustedes se pueden encontrar tratando de redondear este problema, x menos 5 al cuadrado sobre 3 más y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1, es que ustedes de la ecuación canónica puedan pasar a lo que se conoce como la ecuación general, que es justamente el problema que me interesa a mí abarcar a continuación. ¿Sí? Que fue el mismo problema que nos encontramos con la parábola. Y ustedes pueden eliminar paréntesis acá, pero primero hacen la suma. Entonces, quedaría 9 multiplicado por x menos 5 elevado a la 2, más 3 por este numerador, por y más 1 al cuadrado. Todo esto sobre 3 por 9, 27 igual a 1. Entonces esto sería igual a 9 por x a la 2, menos 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado, más 3 por el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a 27, porque el 27 que está a la izquierda dividiendo, pasa a multiplicar, y elimino paréntesis de tal forma que quede 9x al cuadrado, menos 90x, 9 por 25 le va a dar 225, más 3y cuadrado, 3 por 2 sería 6y, más 3, y este 27 que está sumando a la derecha lo paso a restar. Entonces va a quedar 9x a la 2, más 3y a la 2, menos 90x, más 6y, y estos términos que están a la izquierda, 225, más 3, ay, 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 menos 27, da 201, entonces va a ser más 201 igual a 0. La pueden expresar de esa forma, o se puede expresar de 9x al cuadrado igual a menos 201. Esa es la forma general. Y si ustedes notan esta forma general, no le permite observar a usted ni coordenadas del centro, ni el valor de A, ni el valor de B. Ese es justamente el problema que ustedes necesitan resolver, que es el problema contrario. Y aquí pues ustedes ven el nivel de álgebra que se requiere para poder eliminar paréntesis. En el siguiente problema vamos a hacer lo contrario. Tengo 5x a la 2, más 6y a la 2, más 4x, menos 5y, igual a 10. Miren que esta es la ecuación que aparentemente es la ecuación de una elipse.
Y usted se pregunta, y más bien usted dirá, pero ¿por qué el profe dice que aparentemente es la de una elipse? Porque aquí yo estoy sumando 6y cuadrado. Estoy sumando. Y al sumar 6y cuadrado, eh, sé que eso va a ser una elipse, aparentemente, o una circunferencia. Entonces yo, así como, miren que en el proceso anterior, yo empecé a juntar las x al cuadrado, y cuadrado, las x y la y al final la constante aparte, entonces yo empiezo a deshacer el proceso. Porque yo tengo que completar cuadrado para saber cuál es el h y el k. Entonces, procedo a hacerlo. 5x a la 2 más 4x más 6y cuadrado menos 5y igual a 10. Pero hay que recordar que usted completa cuadrado cuando la variable elevada al cuadrado está sola. Entonces usted de aquí, de esta primera parte, saca el 5 como factor común. Le va a quedar x al cuadrado más 4 quintos de x. ¿Sí? Profe, ¿por qué 4 quintos? Porque si usted multiplica 5 por 4 quintos de x, pues recupera el 4x. Y lo mismo. Y en el otro caso hago lo mismo. 6y cuadrado menos 5 ¿qué? 5 sextos y, dejo un espacio y esto va a quedar igualado a 10. Bueno, y ahora lo que hago es el procedimiento para completar cuadrados. Recuerden que para completar cuadrados tomo este coeficiente, lo divido entre 2 y ese resultado lo elevo al cuadrado. Esto finalmente da ¿cuánto? 4 décimos al cuadrado, que sería lo mismo que tener 2 quintos al cuadrado. Entonces usted lo que hace aquí es sumar 4/25. ¿Listo? 4/25. Claro, y en lo que habíamos hecho en la parábola es que usted le sumaba 4/25 acá a la izquierda, a la derecha. Pero aquí no puede hacer eso. Porque resulta que el 4/25 usted se lo está sumando dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Usted no lo está sumando a la parte izquierda. Usted está sumando 4/25 dentro del paréntesis. La pregunta es, se supone que esto es igual a esto, que es igual a esto. Entonces, claro, si usted se devuelve, debería llegar a esta misma expresión. Entonces, voy a hacer el ejercicio para que usted sepa por qué no le puedo sumar solamente 4/25. Si usted partiera de acá y eliminara paréntesis, elimine paréntesis, ¿qué le queda? 5x a la 2 más, pues ya sabemos que 5 por 4 quintos de x le va a quedar 4x, más ¿quién? 5 por 4/25 le va a dar 20/25. ¿Sí ven? Usted no le está sumando en la parte izquierda 4/25. Usted realmente está sumando 20/25. Si yo elimino paréntesis me doy cuenta de eso. ¿Por qué? Porque como aquí hay un factor 5 que está afectando todo el paréntesis, pues también va a afectar al número que usted está sumando al interior del paréntesis. Entonces, por eso tengo que tener mucha precaución con eso. Entonces, sumo 20/25. Y lo mismo hago con el segundo factor, con el segundo término. Tomo 5 sextos, lo divido entre 2
y el resultado lo elevo al cuadrado. Eso va a ser igual a 5, ¿qué? 12avos elevado al cuadrado. Y 5 doceavos elevado al cuadrado será igual a 25, 144avos. Pero 25, 144avos fue lo que usted sumó dentro del paréntesis. Entonces, ¿para eso qué tiene que hacer? Multiplicar 6 por 25, 144avos. 25 dividido 144 simplificado. No se puede simplificar, pero si multiplico por 6 me da 25 24avos. Entonces sumo, voy a colocarlo neto, 25 por 6. Voy a sumar aquí 150, 144avos. Eso es lo que sumo. Entonces ya tengo casi que todo listo, porque aquí a la izquierda me va a quedar 5. Ustedes ya saben que ahí forcea que fuera un trinomio cuadrado perfecto, me va a quedar 2 quintos al cuadrado, más 6 por y menos la raíz cuadrada de 25, 144avos, pues sería el mismo 5 doceavos al cuadrado. Y aquí voy a hacer la suma, 10 más 25 veinteavos, más 150 144avos. Me da 295 24avos. Pero allí no hemos terminado, porque recuerden que la ecuación canónica de la elipse está igualada a 1. Al estar igualada a 1, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar este elemento y pasarlo a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar 5 por x más 2 quintos a la 2 sobre 295 24avos más 6 por y menos 5 doceavos al cuadrado sobre 295 24avos igual a 1. Yo lo puedo pasar a dividir. Pero si observa, la ecuación de la elipse no tiene ningún factor acá, al lado del x menos h o del y menos k. Entonces lo que voy a hacer es con este 5, lo voy a pasar al denominador de acá, al 24. Entonces, ¿qué va a quedar? X más 2 quintos al cuadrado sobre 295 sobre 4 por 5. Haga de cuenta que usted va a aplicar ley de oreja, vuelve a lo mismo. Más y menos 5 doceavos al cuadrado sobre 295 sobre 24 por 5. Y eso está igual a 1. Profe, ¿Qué hubo? en el primero también le falta el 2 para hacer 24 por 5. ¿Dónde? Ah, ya. Gracias. Y en el otro no sería 6, profe. Por 6, sí, por 6. Gracias. Por 6. Muy bien. Entonces acá la ecuación sería x más 2 quintos al cuadrado sobre 295. 24 por 5 me da 120. Más y menos 5 doceavos al cuadrado sobre 295 sobre 24 por 6, 144. De hecho, el primer denominador lo puedo simplificar.
Voy a colocar 295 dividido 120 y me queda 59/24. Te va a quedar x más 2 quintos al cuadrado sobre 59/24 más y menos 5 doceavos al cuadrado sobre, esa sí no se puede simplificar, 9 y 5, 14, 15, no, 295, 144 igual a 1. Todo esto. Y esa es la ecuación, de la cual nosotros primero, pues para ya saber la forma y todo hacia dónde, digamos, hacia dónde se orienta el eje mayor, o es paralelo a qué eje, pues 59 24 es aproximadamente 2,5 aproximadamente. Este es 2,5. Y 295 dividido 144 da 2,04. Pongámosle aquí 2,05. Entonces, como el número mayor está debajo del término de la x, entonces significa que a cuadrado es igual a 59/24 y que el b cuadrado es igual a 295/144. Y ahí de ahí para allá, encontrar c, recuerden que c es a cuadrado menos b cuadrado, en fin, ahí ya exactamente sería el mismo punto de partida del problema anterior, porque nuestro problema anterior, ¿dónde comenzó? Nuestro problema anterior comenzó con la ecuación canónica y a partir de allí fue que encontramos las coordenadas del centro, de los focos y todo lo demás. ¿Cuál sería el centro acá? El centro sería menos 2 quintos, coma 5 doceavos. Esa sería la ecuación. Diga, ahí las coordenadas del centro. Entonces, son dos problemas que resuelvo, uno de ida y otro de regreso, en donde básicamente hay que reconocer primero el tipo de ecuación, primero qué es, ¿no? Que es un lugar geométrico muy especial, hay dos ejes, uno mayor, uno menor, el eje mayor está contenido en el eje focal es el que contiene a los focos de la elipse, hay una ecuación canónica, una ecuación general, hay unos valores de A y de B que son los que determinan la orientación del eje mayor y del eje menor en cuestión. Y los problemas que se pueden encontrar ustedes acá, pues son justamente aquellos en donde o les pueden pedir que haya las coordenadas del foco, del vértice, o u otras cosas, o incluso la misma ecuación, ¿no? Con algunas condiciones particulares. Entonces, esto es básicamente lo que obedece a la elipse como lugar geométrico. ¿Listo? Bueno. Recuerden que el propósito de este encuentro es revisar las ecuaciones. En una próxima ocasión, lo que vamos a hacer es verificar ya con ejercicios. Mientras tanto, ustedes van a ir adelantando digamos, la solución de problemas, verificar, completar cuadrados. Hay que estudiar mucho, digamos, hay que volver a retomar lo de completar cuadrados. Recuerden que en el canal ustedes pueden encontrar ese tipo de videos. Venga, los puedo orientar de una vez para que puedan, para que logren en la lista de geometría. Yo creo que aquí incluso con cónica la pueden encontrar. Uy, ¿cómo que no? De la lista geometría. Y aquí está. Esta fue la que vimos hace 8 días. Lugar geométrico, lugar, ecuación, razón, distancia, ecuación, polígonos, ejemplo, lugar. Ah, bueno, aquí circunferencia, mediatriz, perímetro. Ahí tiene que estar, porque yo esto lo trabajé también. Bueno.
Aquí hay varios problemas. Ecuación de parábola, por aquí empiezan a aparecer, estoy seguro de eso. Y de parábola y completación de cuadrados. Bueno, yo espero que haya uno de elipse. Vamos a ver videos. Vamos a ver si aquí aparece algo que diga elipse. Ah, sí, aquí está. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Ecuación de elipse del plano, elipse 1. Aquí mire, por ejemplo, ustedes ven en la imagen, se habla de ecuaciones canónicas y demás. Bueno, ahí como para que lo tengan como referencia. ¿Listo? Bueno, y para terminar, porque siempre es bastante eh, llena de cosas de lenguaje, esta exposición, eh, aparece la hipérbola. Aparece la hipérbola. Con la hipérbola no voy a ser tan detallado, pero sí lo vamos a revisar. Aquí están las deducciones en la guía de trabajo, ustedes la pueden chequear allí. Entonces, la hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? Miren que en la hipérbola la definición difiere en la definición de la elipse, porque aquí ya no es la suma, sino que la resta. Es la diferencia. Es la gran diferencia. Entonces, en este caso, tenemos voy a hacerlo acá, a tratar de exhibir al menos los elementos de la hipérbola. Una hipérbola es una curva que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Aunque podría ser la mejor, más cerrada para que no crean que es algo así. Bueno, se me fue la mano con la otra distancia. La hipérbola, por el contrario, es una curva no cerrada, ¿sí? Ahí ustedes, por ejemplo, noten que ella tiene dos ramas, por ejemplo, no son parábolas, tiene dos ramas que apuntan en dirección eje X, y esto va a ser importante. Hacia dónde apuntan las ramas, así mismo será su ecuación. Ustedes con la ecuación, con solo ver la ecuación canónica, recuerden, canónica, pueden darse cuenta hacia dónde abren sus ramas. En este caso considero de nuevo el centro de la hipérbola en el origen, es decir, el centro, h, k es el 0,0. Eh, la hipérbola es un conjunto de puntos en el plano tal que el valor absoluto, aquí es importante esto, de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es constante. Estos puntos fijos de los cuales habla acá también son los focos. Solamente que en este caso los focos están por fuera, están entre las ramas. Llamemos aquí, este sería un foco y este sería otro foco. Foco uno, foco 2. Digamos que al haber estudiado la elipse, hay una garantía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a deducir la ecuación de la hipérbola, la deducción es muy similar. Yo les voy a presentar acá la deducción, se la voy a presentar. Mire que la deducción arroja algo muy parecido. Mire que aquí saco, mire que aquí, por ejemplo, en este caso reemplazo c cuadrado menos a cuadrado. Aquí aparece otra relación, ¿no? Porque la curva es diferente. Y hace el factor, ese es básicamente un procedimiento muy parecido. eh, pero fíjense que en la ecuación cuando se deducen, se llega a un menos.
¿sí? Llega a un menos. Es la única diferencia. Bueno, con la relación entre A, B y C, ¿no? Pero entonces hay que reconocerlo. Primero, el eje X, en este caso es el eje que contiene los focos, es el eje focal. Eh, el eje focal. El eje que contiene, a ver, un momento, tenemos acá el eje transverso, bueno, entonces la hipérbola, si ustedes notan, su eje focal, que es el eje X, contiene un segmento entre dos puntos. Estos dos puntos, llamémoslo B1 y B2, que son llamados vértices de la hipérbola, ¿sí? La hipérbola solamente tiene dos vértices. Ya vamos a hablar de pronto de otro par de vértices que no se nombran, pero se saben que están allí por la manera como se puede construir la hipérbola. Tenemos dos vértices, dos focos. Los vértices de la hipérbola, miren muy bien, los vértices de la hipérbola están sobre el eje focal. Y aquí en el eje focal hay un segmento que une, voy a ver si lo coloco otro color, los dos vértices, este eje. Estos son solamente nombres, ¿no? Este eje se llama eje transverso, transversal o eje transverso, ¿sí? Este eje, transversal, ¿sí? El eje transversal mide 2A. ¿Recuerdan la elipse? En la elipse nosotros teníamos que el eje mayor medía, este mide A y este mide A. Entonces, todo el eje mayor mide 2A. En este caso, el eje mayor, el eje transversal mide 2A. Entonces, la longitud que separa el centro, siempre, ojo porque esto es siempre, esto no es en cualquier, esto no es de vez en cuando. La distancia que separa el centro de cada uno de los vértices del eje focal es a unidades. Este vértice 2 tiene coordenadas a, 0. Voy a borrar esto acá, está muy pegado. Vale a, 0. ¿Sí? Entonces, el otro vértice tiene coordenadas menos a, 0. Coordenadas menos a, 0. Eh, los focos, los focos también, digamos, tienen la misma etiqueta. Acá tengo el foco 1 y aquí tengo un foco 2. La distancia que separa el centro de cada uno de los focos es C. Aquí pasa lo mismo, es C. Esta distancia es de C unidades. La distancia, ¿no? C unidades. Entonces, si ustedes van viendo la estructura, tengo un centro acá, acá tengo un valor de A, y del centro al foco tengo una distancia C. ¿Sí? Entonces, el foco 2, por ejemplo, tendrá coordenadas C, 0. Recuerden que C, muchachos, en la parábola, por ejemplo, ¿qué era C? C es la distancia que hay del vértice tanto al foco como a la directriz. ¿Sí ven? Entonces, el C viene siendo la letra que representa o etiqueta la distancia entre el centro o el vértice a los focos de estos lugares geométricos. ¿Sí? Mm, sí, muy bien. Entonces el otro foco tiene coordenadas menos C, 0.
Entonces, pues evidentemente aquí se da uno cuenta que la distancia entre foco y foco es 2C. Sí, yo creo que eso no hay misterio allí. Si esta distancia del centro al foco 1 y la distancia del centro al foco 2 es C cada una, pues la distancia es 2C. Eso no hay misterio allí. Pero entonces, en cuanto a la definición, si yo tomo un punto cualquiera por acá, un punto P de coordenadas X, Y, lo que está diciendo es que la diferencia, ¿sí? El valor absoluto de la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, si usted calcula la distancia de este punto P al foco 1, llamemos la distancia 1, y la distancia le resta la distancia de 2 del punto al foco 2, eso es constante. Esta constante es justamente 2 veces A también. Y podríamos explorar el por qué. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la elipse, yo les mencionaba que en particular el vértice es un punto de la elipse, este punto A, B. Entonces, claro, la suma de esta distancia al foco 2 y la distancia del punto al foco 1, pues es la misma longitud del eje mayor que es 2A. Claro, porque si usted mira, cuando usted mira la distancia del punto B a este foco 2 y le suma la distancia del punto B al foco 2, ay, perdón, repito, la suma de la distancia es constante. Hemos llegado a que esa suma era igual a 2A. Si usted toma el punto B y calcula la distancia del punto B al foco 1, que es esta, y le suma la distancia del punto B al foco 2, pues miren muy bien esto que voy a señalar acá. Esto amarillo, no se ve. Esto que estoy señalando acá es este mismo pedazo, ¿sí ven? Es lo mismo porque hay simetría. Entonces, claro, este segmento que estoy colocando acá es lo mismo que mide este segmento ese pedazo que vive acá. Entonces, por eso la suma de las distancias es igual a 2 veces A. Entonces, si yo hago un procedimiento parecido acá, entonces, claro, la diferencia o el valor absoluto, voy a hacerlo por acá, el valor absoluto de la diferencia de las distancias del punto a los dos focos es constante. Entonces, resulta que si usted, por ejemplo, toma en particular este punto, bien grande, negro, ahí está bien grande, no sé por qué se llena de azul. La distancia de ese punto, ¿cuál es la distancia de este punto al foco 2? Es esta misma distancia. Mira lo que yo estoy señalando acá. La distancia del punto al foco 2 es esta misma distancia que estoy señalando abajo. ¿Y usted cómo calcula esta longitud? Pues tomando la distancia C, ¿sí? ¿Y restándole qué? Restándole A. Así calcula esa distancia. ¿Sí? ¿Cuánto mide esta distancia? La distancia del punto al foco 2 es este pedacito. ¿Y este pedacito cómo lo calcula? Tomando esta longitud que vale C y restándole este pedazo que vale A, perdón, C, y restándole ¿quién? Restándole este pedazo que vale A, porque recuerden que la distancia del centro al punto, al vértice, es A. Entonces, claro, eso va a ser, esa distancia es C menos A, ¿cierto? Y si usted le resta la otra distancia, ¿cuál es la otra distancia? Pues del punto al otro foco, que es esta, ¿cierto? ¿Cuál es esta distancia? ¿Usted cómo calcularía esta distancia? Tomando este pedazo y sumándole este pedazo, ¿cierto? Pero ese pedazo verde vale lo mismo, C menos A, porque ambos pedazos miden lo mismo. Entonces sería
2a más c menos a. Entonces, claro, si yo elimino paréntesis acá, me va a quedar c menos a menos 2a menos c más a. Estos dos se van con estos, entonces me va a quedar menos 2a. Pero como la definición dice valor absoluto, esa constante es igual a 2a. Entonces, por eso yo siempre tomo como referencia esos puntos, esos vértices, para poder encontrar de una manera más sutil, para entender de dónde sale ese famoso 2a. Bueno, entonces la distancia entonces es constante. Entonces yo si hago lo mismo, la distancia 1 sería la distancia de xy a menos c, 0, menos la distancia de xy a c, 0. Y esto en valor absoluto tiene que ser igual ¿a quién? A 2 veces a. Entonces la distancia entre x y menos c, 0, pues es lo mismo. Aquí sería x más c al cuadrado más y cuadrado menos x menos c al cuadrado más y cuadrado, valor absoluto, igual a 2a. Y aquí con algunos, aquí se puede elevar al cuadrado en ambos lados o simplemente se considera qué pasa si esto es positivo, entonces sale igual. Si es negativa la resta, entonces este vale menos 2a. Bueno, ahí ya se pueden hacer algunos ajustes para poder despejar la ecuación. Ustedes pueden ver eso mejor allí o suponen que el punto, que esta primera distancia es mayor que la segunda. Bueno, ¿y a qué ecuación llegan en este caso? ¿Qué es lo que me interesa? Llegarían a algo así, x al cuadrado sobre ¿quién? A cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación a la que llega. Y en este caso la relación entre a, b y c no es, recuerden que la de la elipse, ¿cuál era? A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Esta es la de la elipse. Aquí no funciona esta. Aquí la relación es c cuadrado igual a ¿quién? A cuadrado más b cuadrado. Esa es la relación. Ustedes se preguntarán quién es b. Cuando ustedes, yo les mencioné a ustedes que aquí aparece el a, es la distancia del centro al vértice, y c es la distancia del centro al foco. Ruta que b, les decía que hay otro vértice que no se ve muy bien, que no se visualiza en la curva porque no hace parte de la curva. A ver, b es un punto que está en la mediatriz del eje transversal. En este caso, si ustedes observan, el eje transversal, como se los escribí, es el que está en color aguamarina. Y la mediatriz es el eje Y, porque pasa por el punto medio y es perpendicular. Entonces el punto B, el valor de B está acá. Entonces si hay un B arriba, hay un B abajo de manera simétrica menos B, 0, menos B, ¿sí? Este par de puntos determina lo que se llama el eje conjugado. El eje conjugado, ¿sí? El eje conjugado. Y también es importante a la hora de determinar la forma de la hipérbola. Forma de la hipérbola. Entonces yo quiero escribir acá. Bueno, y ya para dejar un lado esto, esa es la ecuación, pero fíjense lo que ocurre. El menos separa dos términos. El menos separa este primer término y el menos separa este segundo término. Resulta que el minuendo de esa resta es el que determina hacia dónde abre las ramas de la hipérbola. ¿Sí? Y en este caso yo empecé a exhibir la hipérbola con sus ramas orientadas en el eje X. Entonces, aquí no importa, aquí sí por el contrario a lo que pasa con la elipse, aquí no importa cuál es mayor entre a cuadrado y b cuadrado, sino cuál va primero. Entonces, por ejemplo, si la hipérbola abriera así, sus ramas abrieran en sentido eje y, entonces sería y cuadrado sobre a cuadrado menos x al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahí no hay problema, como les digo, quién es el a y quién es el b. Pero aquí, como ellas abren en sentido eje y,
Entonces es el primer término que va a aparecer. Y aquí es menos, ¿no? Ahí es menos. Entonces, en el caso de la, voy a colocar aquí una hipérbola que sea fácil de manejar para que para ustedes sea también cómoda de visualizar. ¿Qué me pide la hipérbola? Dos focos y un punto. Entonces yo voy a elegir dos focos. Por ejemplo, voy a elegir este 3 y este -3. Y voy a elegir un punto, puede ser, vamos a mirar, uno que me quede más bien preciso. Lo mismo que la elipse. Ahí está. Miren que la ecuación general que me aparece aquí a la derecha, a la izquierda, es esta. Entonces, voy a ver hasta qué punto puedo encontrar una que sea, quisiera una más bien como exacta, ¿sí? Para que, pero como no me va a dar exacta, entonces yo la voy a representar, la voy a escribir algebraicamente, ya van a ver por qué. Yo necesito escribir una para poder visualizar un poco más la parte de los ejes, de las asíntotas y del eje conjugado. Observen, x a la 2 menos sobre, por ejemplo, 9 menos y a la 2 dividido 16 igual a 1. Ahí está. Me interesa esa ecuación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes notan acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Miren que aquí tenemos una distancia de aquí a acá vale 3, ¿cierto? Ah, perdón, el A vale 3, porque es el que está en el eje, ¿qué? En el eje transversal. Aquí mide 3. Voy a tratar de colocarle con colores esto porque necesito que ustedes vean por qué podría resultar muy útil el B. ¿El B cuánto vale? El B vale 4, ¿sí ven? Porque y cuadrado está sobre b cuadrado y b cuadrado es 16, entonces b vale 4. Entonces el 4 es un segmento que mide 4 en el eje conjugado. Aquí sería 4. Es lo que yo les mostré acá. Aquí, el B. Entonces el eje completo vale 2B. Entonces este eje que está aquí, ¿sí? Este eje va a ser importante, ¿por qué? Porque estos dos elementos, el segmento, el semieje transversal y el semieje conjugado, me van a determinar a mí un rectángulo. Entonces yo voy a hacer una copia de este segmento acá. Pero aquí lo hago, copiar y voy a pegar uno. De hecho voy a pegar dos. No me sirve. Voy a quitarlo y voy a colocar otro segmento aquí. De longitud 4. Y este mismo de longitud 4 lo voy a colocar acá. Y lo voy a colocar acá. ¿Sí? Es el mismo segmento y no que necesito construir un rectángulo. Voy a hacerlo mejor así, más rápido, para terminar acá, no quedarme tanto tiempo acá. Este y este, ¿sí? Entonces, claro, ese rectángulo que tiene altura 8, que sería 2 veces A, y ancho, altura 2B y ancho 2A, determina dos diagonales. Estas dos diagonales, voy a escribirlas acá. Esas dos diagonales son las que determinan la abertura de la hipérbola. Son asíntotas. Miren que las curvas, esas no continuas que acabo de hacer allí, son las que determinan hacia dónde van, qué tan cerrado no es el valor de la rama, mejor dicho, qué tan cerradas o abiertas son las ramas. Entonces, esas dos expresiones que están allí, esas dos rectas, son las asíntotas de la hipérbola. Entonces, por eso el valor de B
que es el que aparece en la ecuación, es importante porque este valor de B y este valor de A determinan este rectángulo. El valor de C, ¿qué va a ser? El valor de C obviamente siempre va a ser la distancia del centro al foco. Entonces, el manejo que se le puede dar en términos de problemas es básicamente el mismo que se le puede dar, en términos de así como se hizo con la elipse. ¿Sí? Completar cuadrados, encontrar el centro, encontrar el foco, en fin. Eso se puede también dar allá, aquí con la hipérbole. Bueno, entonces, esto es lo que quería comentarles a ustedes sobre la manera como se deducen las ecuaciones, buscando utilizar pues GeoGebra para mostrarles las relaciones que habían allí con el A, el B y el C. Espero haya sido un poco claro, no digo muy claro, pero sí un poco claro, y que ustedes a partir de la lectura y si vuelven a revisar la clase, pues mejore un poco la comprensión de esto que se hace y que se utiliza bastante en cursos como por ejemplo cálculo 2, cálculo multivariable, ¿listo? Con esto entonces cierro la grabación para una próxima ocasión.